Israel anunció este miércoles que ya controla tácticamente el corredor Filadelfia de Rafah, situado en el lado palestino de la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, tras días de combate con las milicias palestinas. Con esto comenzamos nuestro informativo. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. El ejército israelí dice haber tomado el control total del corredor que une Gaza con Egipto. El objetivo es impedir que Hamás introduzca armas de contrabando en Gaza. Mientras tanto, Israel sigue bombardeando Rafah y aumenta la condena internacional por las víctimas civiles. Brasil decidió retirar a su embajador en Israel y no nombrará a otra persona en el cargo. Se trata de un nuevo capítulo de la crisis entre los dos países por el conflicto en Gaza. Antes, el presidente brasileño había acusado al gobierno israelí de genocidio. Las campañas electorales en México llegan a su fin este miércoles. Los candidatos presidenciales Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez se reúnen en diferentes actos con sus seguidores. Por ahora, Sheinbaum, la candidata del oficialismo, lidera los sondeos. Israel continuó su ofensiva militar contra Hamás en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, y afirmó haber tomado el control operativo del corredor Filadelfia, un área estratégica en la frontera entre Gaza y Egipto. Israel sostiene que los grupos armados palestinos reciben armas a través de túneles bajo este corredor. Mientras, un asesor de seguridad nacional de Israel, Zahi Hanekvi, indicó que el conflicto podría extenderse hasta fin de año. Helicópteros israelíes disparando contra Rafah, cerca de la ciudad más meridional de Gaza, donde el ejército hebreo dice haber tomado el control del llamado Corredor Filadelfia, unos 14 kilómetros de terreno que ha servido durante mucho tiempo como zona de amortiguamiento entre la Franja y Egipto. En los últimos días, el ejército israelí tomó el control operativo del Corredor Filadelfia a lo largo de la frontera entre Egipto y Rafah. El corredor Filadelfia servía como una vía de oxígeno para Hamás, a través de la cual transportaba regularmente armas a la Franja de Gaza. El control del corredor, donde Israel dice que sus tropas encontraron estos lanzacohetes, podría complicar las relaciones de Israel con Egipto. El Cairo dice que Israel utiliza las acusaciones de contrabando para justificar la ocupación ilegal de ese terreno. De esta manera se intensifica la ofensiva israelí en el sur de Gaza, a pesar de los llamamientos internacionales para que se detenga, incluida la orden de la Corte Internacional de Justicia. El jefe del Estado Mayor israelí aseguró a sus tropas en Rafah que seguirán adelante. Estamos aquí por varias razones. En primer lugar, la brigada de Rafah es la última de Hamás que queda con todas sus capacidades, enormes, y por eso queremos desmantelarla. Israel insiste en que debe llevar a cabo la operación de Rafah para rescatar a los rehenes que Hamás tomó en los atentados terroristas del 7 de octubre, a pesar de la condena de sus aliados y organismos de ayuda ante el aumento de víctimas civiles. Los bombardeos israelíes del miércoles en Rafah alcanzaron un edificio en el barrio de Al-Salam. Mientras tanto, el Ministerio de Salud, dirigido por Hamás, anunció que el número de muertos en la guerra de Gaza ya supera los 36.000, la mayoría de ellos niños y mujeres. El problema es que la operación militar se ha llevado a cabo de tal manera que ha provocado un número de víctimas civiles y destrucción de infraestructuras y viviendas civiles sin precedentes. Y no hay final cercano a la vista. El asesor de Seguridad Nacional de Israel afirma que la ofensiva en Gaza se prolongará 7 meses más. Ampliamos informaciones con la periodista Maya Siminovich, a quien saludamos a esta hora en Tel Aviv. Maya, comenzamos por lo último. Israel afirma haber tomado el control total del corredor Filadelfia, la zona entre Egipto y Gaza. ¿Qué significa esto y por qué lo está haciendo ahora Israel? Hola Silvia. Sí, esto es una noticia de la última hora. En la última hora ha sucedido que el ejército ha dicho que efectivamente ha tomado esos 14 kilómetros. Como decías antes, el corredor es realmente la frontera, toda la frontera que corre entre Gaza y Egipto. ¿Por qué Israel está ocupándolo? Está ocupando porque durante todo este tiempo se ha sabido que mucho del tránsito de las armas, también del narcotráfico, pero sobre todo de las armas, venía desde Egipto. Y lo que el ejército israelí ha dicho hoy es que han descubierto por lo menos 86 compuertas de túneles
que unían Gaza a Egipto, que la mayoría de ellas, que varias de ellas las han destruido, pero están inspeccionando todas para ver de qué se trata. Hay por lo menos 20 túneles. Una cosa son las compuertas que se abren hacia los túneles y otra cosa son los túneles que unen un territorio a otro. Entonces, eso principalmente es lo que ha dicho el señor que has mencionado antes, Tsahi Hanegbi. Quiere neutralizar cualquier contrabando de Egipto a Gaza. Este es el objetivo aparentemente ahora. Maya, a pesar de que voces internacionales piden el fin del conflicto, un alto el fuego, el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Israel ha anunciado que la guerra en Gaza durará al menos hasta finales de año. ¿Qué nos puedes decir? Pues que resulta enigmático, pero no. Desde el principio de la contienda, el gobierno de Netanyahu ha estado diciendo que va a ser una guerra larga. Lo han estado advirtiendo y amenazando desde octubre. O sea que es algo que al gobierno por lo menos no le sorprende. A la población sí, está mostrando muchos síntomas de cansancio y de hartazgo. Se siente en el ejército, los reservistas que siguen teniendo que dejar trabajo y familia para ir a cumplir un servicio que no es el mismo que sienten ellos, según muchos dicen, desde octubre y noviembre. La guerra de aquel momento era una cosa y la de ahora aparentemente es otra, simplemente porque no le ven el final, la finalidad. Blinken ha dicho hoy mismo que mientras no haya finalidad a esta guerra, significa que nada va a cambiar, que Israel va a tener que ocupar militarmente Gaza, o va a haber un vacío de poder, o va a haber más islamismo ahí. Con lo cual, eso es una sensación que no solamente siente la comunidad internacional, sino que también se siente en Israel. Interesante. Muchísimas gracias, Maya Siminovich, desde Tel Aviv, por estas informaciones. Gracias, Silvia. Bueno, medios estadounidenses aseguran que las bombas utilizadas en el ataque israelí que mató el domingo a decenas de palestinos en un campo para desplazados cerca de Rafah fueron fabricadas en Estados Unidos. El secretario de Estado estadounidense Antony Blinken aseguró desconocer el tipo de armamento que fue empleado y añadió que debe abrirse una investigación rápida al respecto. Además, Blinken, como dijimos, demandó a Israel un plan para el día después en Gaza. Escuchemos sus palabras. En ausencia de un plan para el día después, no habrá un día después. Un plan para el día después no es Gaza bajo el control de Israel, como anunció el gobierno hebreo. Pero si lo es, tendrá en las manos una insurgencia por tiempo indeterminado. Si no, jamás quedará a cargo, lo que es inaceptable. Y si no, habrá caos, anarquía y un vacío que terminará llenando Hamás o algo peor si cabe. Y en Brasil, el gobierno del presidente Luis Ignacio Lula da Silva anunció que va a retirar a su embajador en Israel, Federico Mayer, y no nombrará a ninguna persona en el cargo por ahora, según reportaron medios locales. La decisión responde al rechazo de la ofensiva israelí en Gaza, que fue motivada por la letal incursión de milicianos del grupo terrorista Hamás en el sur de Israel el pasado 7 de octubre. El presidente Lula da Silva condenó desde un inicio los ataques de Hamás, pero también criticó a Israel por los miles de civiles muertos durante los bombardeos en Gaza. El gobierno brasileño aplaudió este miércoles el reconocimiento oficial del Estado palestino por parte de España, Noruega e Irlanda y exhortó a más países a sumarse a esta iniciativa. Brasil apoya la solución de dos estados dentro de las fronteras de 1967 con una Palestina independiente al lado de Israel. Ampliamos la información con el periodista Marcelo Silva de Sousa en Brasilia. Hola Marcelo, ¿qué tal? Bueno, ya eran públicas las diferencias entre el gobierno de Lula y Netanyahu. Las relaciones entre ambos países se agrietaron tras el comienzo de esa ofensiva israelí en Gaza. ¿Por qué ahora Brasil hace oficial el retiro de su embajador en Tel Aviv? ¿Qué tal, Silvia? Un gesto contundente del gobierno brasileño contra la administración de Benjamín Netanyahu por un problema que justamente se inició en febrero y se arrastró por los últimos 3 meses. Brasil ya había llamado para consultas a su embajador en Tel Aviv, Federico Mayer, quien hoy mismo fue, según el diario oficial, ubicado en la Conferencia Especial de Desarme en Ginebra, así oficializando su retirada como embajador. Para Brasil, en febrero pasado, luego de que Lula fuera declarado persona no grata por su comparación entre el holocausto nazi y los ataques de Israel en Gaza, la situación se había vuelto insostenible. Esto porque el gobierno brasileño, según fuentes de la presidencia, entendió como una humillación
aquel episodio de febrero en que el canciller de Benjamín Netanyahu, Israel Katz, citó a Meir, el embajador entonces en Tel Aviv, en el Museo del Holocausto y en hebreo, un idioma que no domina Meir, criticó al gobierno brasileño y dijo que Lula sería persona no grata hasta que se retractara. Brasil decide así formalizar la salida de su embajador, quedará a cargo el encargado de negocios, el número 2, y por ahora no hay previsión de que sea enviado un nuevo embajador a Israel. ¿Tiene eco la posición de Brasil en la región? ¿Cómo se han posicionado las otras naciones latinoamericanas ante el conflicto en Gaza? Bueno, es un conflicto que ha llevado a gobiernos de la región a pronunciarse muy claramente. Brasil decide de alguna manera reducir el nivel de las relaciones, pero no rompe las relaciones con Israel, que serán mantenidas a través del encargado de negocios, algo diferente a lo que hicieron países como Bolivia, que rompió las relaciones con Israel el año pasado, y más recientemente al gobierno colombiano. El presidente Petro de ese país dijo que no es posible volver a una era del genocidio y criticó lo que llamó una respuesta desproporcionada de Israel ante los ataques del grupo Hamas. Tal vez, si miramos hacia el otro lado, el gobierno más o el presidente más entusiasta de la postura israelí probablemente sea el presidente argentino, Javier Milei, quien ha impulsado de su política externa un alineamiento con Estados Unidos e Israel, e inclusive recientemente dijo que la respuesta de Israel no ha tenido nada de exagerada y que un ataque excepcional merece también una respuesta al mismo tamaño. Muchísimas gracias, Marcelo Silva de Sousa desde Brasilia. En Sudáfrica se celebraron este miércoles unas elecciones parlamentarias calificadas como las más importantes desde el fin del apartheid. Las encuestas indican que el gobernante partido del Congreso Nacional Africano podría perder la mayoría absoluta por primera vez en las últimas 3 décadas. El histórico partido de Nelson Mandela ha dominado el panorama político desde que en 1994 se celebraron los primeros comicios con sufragio universal, unas elecciones que fueron clave para superar el régimen de segregación del apartheid. Está previsto que los resultados no se den a conocer hasta el domingo. ¿Debería Ucrania poder utilizar armas occidentales para atacar territorio ruso? Ese es el debate que se ha abierto en los últimos días. El presidente Vladimir Putin amenaza con graves consecuencias si países occidentales autorizan a Kiev a emplear en suelo ruso armamento occidental. Polonia ha dado al ejército de Kiev luz verde para usar como lo considere las armas que le haya suministrado. Y Francia asegura que los ucranianos deberían estar autorizados a neutralizar las bases rusas desde las que se les lanzan misiles. Estados Unidos, sin embargo, descarta esa posibilidad. La segunda mayor ciudad de Ucrania, Kharkiv, se ha convertido en las últimas semanas en importante objetivo de los ataques rusos. Moscú asegura haber avanzado también en la región de Kharkiv fronteriza con Rusia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha advertido que Rusia está preparando una ofensiva contra Kharkiv y que las restricciones a las armas occidentales están mermando su capacidad de defensa. Rusia puede dispararnos con cualquier arma desde su territorio. Esa es su gran ventaja. Pero nosotros no podemos usar armas occidentales contra sus sistemas que están en territorio ruso. No tenemos ese derecho. El jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, está pidiendo a sus miembros que eliminen las restricciones. Considera que Ucrania debería poder atacar posiciones en Rusia con armas occidentales. Algunos aliados han levantado las restricciones, otros no. Mi mensaje es que deberíamos reconsiderar estas limitaciones porque hay demasiadas y estamos atando de manos a las Fuerzas Armadas ucranianas al reducir su capacidad de defenderse. Estados Unidos ya ha enviado a Ucrania misiles de largo alcance, los ATACMS, aquí en imágenes de archivo, con un alcance de hasta 300 kilómetros. Si se suprimen las restricciones, Ucrania podría atacar, por ejemplo, tropas concentradas en la región de Belgorod, donde se cree que Rusia está construyendo una base aérea.
También le permitiría atacar las líneas de suministro a Crimea bajo control ruso, consideradas cruciales para la ofensiva de Moscú. En su reciente visita a Kiev, el ministro británico de Exteriores, David Cameron, dio carta blanca a Ucrania para utilizar en Rusia las armas que le proporcione Londres. Pero otros socios, como Alemania, no están dispuestos a ir tan lejos por temor a que aumente el riesgo de confrontación directa con Moscú. Economía ahora con Rosa Casals y seguimos hablando de la guerra de Ucrania, ¿no? Sí, Silvia, porque las guerras son caras y hay que financiarlas. Y tras más de 2 años de guerra contra Ucrania, el gobierno ruso quiere ahora aumentar los impuestos a las rentas más altas y a las empresas justamente para financiar la ofensiva. El Ministerio de Finanzas publicó este martes las cifras de las medidas anunciadas anteriormente por el presidente Vladimir Putin. El impuesto de sociedades pasará del 20 al 25%, mientras que los impuestos sobre la renta aumentarán por etapas, pero a partir de 500.000 euros se aplicará el tipo máximo del 22%, eso es un 7% más que antes. Según la agencia de noticias rusa Interfax, se espera que la subida de impuestos genere el equivalente a unos 27.000 millones de euros adicionales en 2025. Mientras gran parte de la comunidad internacional hace un llamado a una transición hacia energías verdes, el sector petrolero de Estados Unidos anuncia una nueva megafusión. El gigante ConocoPhillips informó este miércoles de que comprará a su competidor Marathon Oil en un acuerdo estimado en $22.500 millones, en un momento en que el sector enfrenta presiones por su impacto sobre el cambio climático. La operación combina 2 petroleras con sede en Houston y se espera que suponga un enorme ahorro de costes. La adquisición permitirá a ConocoPhillips reforzar su posición en las regiones ricas en petróleo y gas de esquisto del norte de Estados Unidos, así como en Texas y Nuevo México. Un asunto que analizamos y ampliamos con nuestra compañera en Nueva York, Ana Nieto. Muy buenas tardes. Esta megafusión se enmarca en un momento de consolidación en el sector petrolero de Estados Unidos. ¿Por qué tantas fusiones? Sí, efectivamente hay una consolidación en el sector en Estados Unidos en marcha. A principios de este mes, las autoridades de la competencia dieron la aprobación a la compra de Pioneer por parte de Exxon por valor de $63.000 millones y esta misma semana los accionistas de Hess aceptaron la toma de control de su empresa por parte de Chevron a cambio de $53.000 millones. La adquisición de Marathon Oil por parte de ConocoPhillips llega como una oportunidad, según ha dicho el presidente de Conoco, pero también llega después de que esta empresa tuviera y mostrara interés por otra compañía, Endeavor, que fue comprada finalmente por otra más, Diamond Energy. Este baile de compras llega en un momento en el que el petróleo ha estado rondando los $80 por barril y ha dado fuertes beneficios a las compañías petroleras y recursos suficientes como para ampliar operaciones, aumentar reservas y buscar economías de escala que, por ejemplo, hagan mucho más barato nuevas tecnologías como el refracking, que es buscar más petróleo en pozos que ya prácticamente se habían dejado abandonados por poca capacidad. En este sector hay aún pequeñas y medianas compañías y mover ficha cuanto antes asegura los mejores activos. Ana, la administración Biden tiene que dar luz verde a estas compras. ¿Qué se espera que haga? Sí, finalmente, la última palabra en todas las operaciones la tienen las autoridades de la competencia, que ya dieron la aprobación a Exxon y a Pioneer, como he dicho antes. La presidenta de la Comisión Federal de Comercio, Lina Khan, se toma con bastante interés todas las consolidaciones y las actividades antimonopolísticas, pero realmente en este sector todavía hay una gran diversidad de actores. Ahora bien, curiosamente, ConocoPhillips y Marathon son 2 empresas herederas de la Standard Oil, el monopolio petrolero de John Rockefeller hasta el año 1911. En su momento, Standard Oil estaba controlando más del 80% del petróleo de Estados Unidos a finales del siglo XIX y principios del XX, pero la administración de Theodore Roosevelt llevó a la empresa por actividades monopolísticas ante el Tribunal Supremo y la compañía se dividió en 10. Hoy sus herederas, Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Marathon, buscan la consolidación en el sector. Muchísimas gracias por ponernos en contexto, Ana. Un saludo. Gracias.
En Panamá, una comunidad indígena se ha convertido en la primera en ser desplazada por el cambio climático. El gobierno panameño construyó la urbanización Nuevo Cartí en la comarca indígena de Gunayala, en el Caribe, para reubicar a unos 1.200 habitantes de Cartí Sugdupu, una minúscula isla amenazada con desaparecer por el aumento del nivel del mar. Los indígenas han vivido hacinados y sin servicios básicos en un territorio del tamaño de 5 campos de fútbol. Es una de las 365 islas del archipiélago de Gunayala, varias de ellas bajo riesgo de inundación. El presidente Laurentino Cortizo inauguró el barrio Nuevo Cartí, en donde serán reubicados los isleños. Seguimos con información de América Latina. Sí, señor. Vamos a México, donde la violencia está ensombreciendo el fin de la campaña electoral. Se han registrado en las últimas horas ataques contra candidatos. Uno de ellos, Ricardo Arizmendi, candidato suplente a la alcaldía de Cuautla por la coalición opositora conformada por el PAN, PRI y PRD, fue asesinado a tiros por 2 hombres. Se trata de un caso más ocurrido en los comicios, considerados ya como los más violentos de la historia. 22 candidatos han sido asesinados desde que se inició el proceso electoral en septiembre del 2023, según el gobierno. Es una cifra que organizaciones como Data Cívica elevan a más de 30. La preocupación sobre la seguridad crece. Más de 27.000 efectivos entre militares y miembros de la Guardia Nacional serán desplegados el domingo. El domingo, casi 100 millones de votantes están llamados a votar para renovar la presidencia, el Congreso y el Senado mexicano, así como 9 gobiernos estatales, el de la capital incluido, en las elecciones más grandes de la historia de ese país. 3 candidatos se disputan la silla presidencial. La oficialista y ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, del partido Morena, lidera la intención de voto, pero ha reducido considerablemente su distancia respecto a la ex senadora Xóchitl Gálvez, candidata de la oposición conservadora, según la última encuesta publicada este miércoles. En tercer lugar y a gran distancia está Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial por el partido de izquierda Movimiento Ciudadano, que tiene escasas posibilidades de vencer a sus rivales. Y los menores de 21 años podrán votar por primera vez este 2 de junio en México, pero muchos son escépticos o no se identifican con la dirigencia política y por eso prefieren abstenerse, aunque saben que podrían tener mucha influencia en el resultado electoral. Este grupo de jóvenes asiste a un taller sobre democracia y participación política en México. Diego López podrá votar por primera vez, pero probablemente no acudirá a las urnas este 2 de junio, porque ninguna candidatura le genera confianza. Sí quiero ejercer mi voto, pero considero que no tengo la información para saber por quién. Hay un desinterés en mi generación, más que nada por lo que hemos visto del pasado, y actualmente siento que todo es lo mismo. Unos 6,6 millones de jóvenes están llamados a votar por primera vez y los menores de 30 años representan 1/3 del padrón electoral. Sin embargo, son el grupo de edad que menos votó en los últimos comicios presidenciales. Cerca de la mitad se abstuvieron. Por eso esta plataforma ciudadana Saber Votar trata de acercarles las propuestas de los y las candidatas, aunque como asegura su tallerista Luis Barrera, es difícil que se sientan identificados cuando el promedio de edad de diputados y senadores supera los 50 años. Esto lo vemos de primera mano, yo soy cabildero en el Senado, los jóvenes son los que van por el café, son los que sacan las copias, al final si los mandan de candidatos los mandan a lugares en donde tienen pocas o nulas posibilidades de ganar, realmente no se les da una oportunidad real, seria, y hay jóvenes con talento. Según una encuesta, tan solo el 4% de la juventud mexicana considera que los partidos políticos tienen interés en ellos. Así lo cree Alana, que afirma que se dirigen a ellos con un lenguaje oportunista y forzado. Siento que se quedan mucho en la superficie y en lo que son las tendencias. O sea, solamente replican discursos que replican la opinión pública, la mayoría de los jóvenes o personas, y se viralizan las ideas. Entonces siento que no representa porque no hay un acercamiento real.
Las estrategias para atraer el voto joven se basan en su mayoría en el uso de redes sociales, pero el canal adecuado no asegura un mensaje correcto. Las y los candidatos se han limitado a disfrazarse y a usar expresiones modernas. Para el analista político Fernando Dworak, es un reflejo de lo poco que conocen a la juventud y cómo la siguen tratando de ignorante. El problema es que no están siendo vistos como auténticos por esa juventud. Y esa autenticidad no tiene que ver remotamente con vestirse de personajes de la cultura pop o disfrazarse de Jedis. Tiene que ver con cómo vas a llegar a través de sus códigos de comunicación, no sus símbolos, a ese público. Una juventud que de salir a votar podría definir cualquiera de las elecciones. De los primovotantes en esta elección se estima que un 60% no volverán a participar en la próxima. La juventud de 18 y 19 años muestra un gran entusiasmo por votar por primera vez, pero como demuestran las encuestas, enseguida caen en un desencanto por la política. Cambiemos de tema. Según un reciente informe, el año pasado el planeta registró unos 26 días más de temperaturas extremadamente altas, un fenómeno que se atribuye al cambio climático causado por la actividad humana. Varios científicos examinaron datos recopilados entre 1991 y 2020 y los resultados revelaron un incremento de 26 días de calor extremo en los últimos 12 años. En enero se anunció que el 2023 había marcado un nuevo récord con las temperaturas más altas de toda la historia. Y en Islandia se ha abierto una nueva falla en una región en el suroeste del país insular, en la que ya se registraron 8 erupciones en los últimos 3 años. La grieta de 1 kilómetro de longitud escupe desde hace unas horas penachos de lava que alcanzan hasta 50 metros de altura. La región está despoblada, aunque en su cercanía se halla el famoso balneario Laguna Azul y también la planta geotérmica que lo alimenta. Poco antes de la erupción, la vecina ciudad portuaria de Grindavik fue evacuada. Sus habitantes ya habían tenido que abandonar el pasado noviembre esta localidad, cuya red de agua y electricidad resultó dañada. Con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación es para que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.